Bien, estamos de regreso en su programa, El Toque del Mediodía, y gracias a ustedes por mantener la sintonía. En estos precisos momentos, pues Videlquis, vamos a pasar con una persona pues totalmente preparada, con muchos conocimientos, valga la redundancia, y de que vamos a tratar un tema pues muy conocido que creo que la mayoría de la población dominicana vivió en el proceso de confinamiento, estando en esta pandemia que todavía pues no ha cesado, que no ha pasado, y que esperamos que el apoyo de todos ustedes en lo que es los protocolos de sanitarios, pues para poder superar esta pandemia que está a nivel mundial. Nos acompaña en estos precisos momentos el psicólogo Sugel de la Cruz, el cual es psicólogo escolar, y nos viene a hablar sobre esas conductas de los padres, de los niños, pues en ese proceso que, repito, que se vivió dentro de ese confinamiento con respecto a las clases que se daban internamente, que se daban vía virtual, y de ahora cómo sería también la conducta de tanto de los padres y los niños, ya que el regreso a clase ha sido de una manera presencial. Buenas tardes, Sugel. Saludos, buenas tardes y buenas tardes a todas las personas que sintonizan a esta hora este programa. Muy buenas tardes, Sugel. Después del confinamiento, es decir, de que estuvimos en cuarentena gracias a la pandemia del COVID-19, ¿qué reacción cree usted que tengan los niños al entrar a las escuelas después de más de un año sin pisar los planteles escolares? Bueno, retomando el cambio drástico que hubo, que produjo modificación de las conductas de los niños y las niñas, que tuvimos que quedarnos en casa. Muchas de esas conductas fueron experimentadas de manera antisocial, o sea, la necesidad de mantener una distancia física. De manera cognitiva, los niños y las niñas la asociaron como algo antisocial, porque cometimos desde el principio el error de decir distanciamiento social, más bien físico. Exactamente. ¿Verdad? Pero se asocia entonces al mantener la distancia de las demás personas, esta conducta antisocial, que muchos niños y niñas experimentaron y trajo consigo conductas asociadas también a ansiedad, y muchas de estas, la alta exposición a pantallas, ¿verdad? Entonces, ese cambio, naturalmente, ahora se va a evidenciar en rutinas distintas, en la interacción social de los niños y las niñas cuando estén en la escuela, por ejemplo, en el recreo. La manera como se va a manejar ahora el recreo. Se supone que no va a salir la escuela completa al recreo. Se espera de que sea de manera programada por grados, que puedan tener ese espacio afuera. Está también el tema de la mascarilla. Es una medida, es obligatoria, ¿verdad? Y el ser humano muchas veces tiene resistencia al cambio, ¿verdad? O también el manejo de frustración, todo el tiempo que los niños tendrán dentro del aula, que tener la mascarilla puesta, también son parte de las conductas que se verán. En este mismo tenor, los padres, a los niños regresar a forma de estudiar presencial, ¿cuál sería ahora la conducta de los padres si baja pues lo que es el comportamiento? Porque sabemos de que la mayoría de padres no están educados en la manera de poder tratar de educar al niño o a la niña. Pueden enseñarle unos que otros modales, pero no tenerlo todos los días consecutivamente para poder ayudarle a hacer sus clases. Sí, en este tema tenemos obligatoriamente que poner en contraste lo que experimentaron los padres y madres en el proceso de educación, que en un momento, en algunos estratos sociales fue a distancia y en otros fue virtual, que hay una diferencia. El estrés
que los padres experimentaron en quizás no comprender los contenidos que tenían que orientar a sus hijos durante el proceso de educación desde la casa, ¿verdad? Virtual o a distancia. Pero entonces ahora se podría predecir conducta de los padres asociados también a ansiedad por el tema de ¿mi hijo se contagiará? ¿Tendrán en la escuela control efectivo de las medidas sanitarias? Si por mi hijo regresar a la escuela nos enfermaremos. ¿Cómo va a responder mi hijo también al proceso psicoeducativo ahora de manera presencial? Muchos padres quizás lo sientan ahora como un alivio porque quizás no tenían con quién dejarlo en la casa, también tenían que trabajar, pero también estar pendiente al contenido que su hijo o hija tenía que aprender. Entonces, es todo un tema de qué va a pasar. Recuerden que la ansiedad la asociamos al futuro, a una incertidumbre de qué viene, de si lo que viene lo podré soportar, lo podré resolver, ¿verdad? Entonces, principalmente con el tema de salud es donde hay mucha preocupación en la parte de los padres. Pero, y en la casa, cuando se vio este confinamiento, me parece que usted tuvo que tener unos cuantos casos con respecto a tanto quizás un desorden, un poquito mental, que no es nada malo, pero sí porque no es la costumbre ni de los niños ni de los padres de que tanto sirvan como alumno y maestro o tutor en esta misma fase. Sí, precisamente el estar papá y mamá todo el día en la casa dio la oportunidad de que pudieran salir dificultades que existían en la pareja, que existían en la familia, que por el día a día, porque los padres pasaban el tiempo fuera de la casa trabajando, no tenían la oportunidad de hablar de ello o de experimentar esas situaciones. Y la pandemia entonces vino a evidenciar todo eso. Pero cómo esas conductas, esas situaciones de los padres, de las madres, también influyen en la conducta de los hijos. Cuando vemos casos de conductas a raíz o que se han evidenciado ahora en la pandemia, cuando indagamos la parte afectiva del niño, vemos que la parte emocional está afectada. Cuando hacemos el historial, que identificamos entonces cómo es la relación del niño o la niña con los padres, cómo es la comunicación incluso de los adolescentes con sus padres. Ahí hemos visto ahora también temas de autoestima. Hemos visto también la necesidad de aplicar programas de modificación de conducta, donde se han agudizado las rabietas, donde también hemos identificado muchos padres y madres que no ponen límites, pero que los mecanismos de correctivos son más violentos que educar basado en amor y límites, que es parte de lo que promovemos. Entonces, todo ese espacio, ese ambiente que produjo la pandemia, ha evidenciado todo eso. Es decir, que la pandemia no todo fue negativo, sino que las cosas positivas que pudieron salir de allí en el ámbito familiar es la identificación de esos problemas, porque si no se identifican, pues no puede haber solución. Desde el punto de vista psicológico, ¿cree usted que fue acertada la decisión del gobierno de iniciar las clases presenciales? El país debe avanzar y es tanto del Estado como de la sociedad la responsabilidad de que avancemos, ¿verdad? Siempre que hablo de esto, pongo el ejemplo de las discotecas que están llenas de gente, sin mascarilla, tomando. Algo importante que he podido observar ahora en la pandemia es que hay una ley
que prohíbe el uso de juca de manera pública. Con la pandemia eso se olvidó. La juca se utiliza como todo el mundo quiere ahora mismo, ¿verdad? Y es solo un indicador de cómo estamos como nación, no solo como Estado, como nación. Eso hablando de las autoridades y de la sociedad. Entonces, los niveles educativos en nuestro país piden a gritos que hayan cambios. Porque vimos toda la deficiencia que tenemos como país, como sociedad, como familia, en educación emocional, por ejemplo. Entonces, todas esas necesidades hacen que la apertura y el regreso de manera presencial a la educación sea un poco más difícil. Pero particularmente creo que es necesario. Primero, muchos padres hemos visto que no tienen autoridad sobre sus hijos. Es importante identificar eso para incluso desde la escuela trabajarlo. No hay un control. No hay un control. Y esto produce entonces que sus hijos tengan problemas de autoridad. Cuando no respetan a papá y a mamá, pocos respetan a los profesores, a sus pares. Psicólogo, ¿usted cree de que esto solamente sea en el tema escolar, en el tema de las clases? Porque todos conocemos de que la costumbre es de que tanto el niño va, o el adolescente en estos casos, para mezclarlo, el joven también, va a la escuela, colegio, liceo, regresa a clase, ya sea que esté en tanda matutina como vespertina, y ya, es decir, hay otro tipo de mecanismos con los padres, es decir, tanto en el afecto, tanto en cómo se rodea, cómo se asocian tanto padre, madre como hijos. Entonces yo quisiera saber, en este caso con eso mismo, si hay un cambio, si en verdad en la forma educativa somos uno y en todo lo demás somos otro. La pandemia debió generar cambios, que las familias se unieran más, que independientemente mi nivel educativo, académico, porque en muchos casos vimos padres y madres que no sabían leer y escribir, pero la actitud que tuvieron frente al proceso fue otro. Entonces, ahí es donde entra el reto de que si en educación estamos así, en las otras áreas como estamos. ¿Ve? Entonces, algo importante que no podemos dejar pasar es que en relación a lo que se experimentó de la pandemia, se espera ahora muchas dificultades de aprendizaje. No necesariamente trastorno de aprendizaje, que es diferente. Trastorno de aprendizaje debe ser diagnosticado y tiene una base más amplia, sino que a esa misma dificultad, tanto en lo social como en lo educativo, que se experimentó en la pandemia, muchos estudiantes pasen ahora de manera presencial con lagunas. Muchos estudiantes que no hicieron nada durante el año. Entonces, ahora, y en el caso, ¿cómo se puede solucionar esto, tanto en los padres como en los niños? Es un proceso de readaptación. Deben haber obligatoriamente programas psicoeducativos para la familia, puede ser desde el mismo centro educativo, pero también podemos aprovechar las unidades de atención primaria en las comunidades con personal calificado en primer nivel de atención en salud para este abordaje a las familias, ¿verdad? Ese proceso de readaptación con flexibilidad, pero organizado, que se pueda reorganizar los horarios. Fíjense, en la educación pública, las clases a través de la televisión empezaban a las 9 de la mañana. Tenemos que ver, a las 9 de la mañana y a las 10:45 las repetían. Tenemos que ver a qué hora se levantaban los niños y las niñas
pero ahora de manera presencial tienen que volver a su horario habitual. A las 8 de la mañana. Entonces, reorganizar rutinas fuera de pantallas, fuera del mismo entorno, más lúdica también, más actividades lúdicas. Desde los centros educativos, también ese programa de sensibilización, de integración de los padres y madres en apoyo al centro educativo también. ¿Qué recomienda usted desde el punto de vista psicológico a los padres que presenten, en lo que sus hijos presenten problemas en el regreso a clases? Es decir, que no quieran hacer la tarea, que ya no se quieran levantar temprano para ir a los colegios o escuelas, que le hagan berrinches o pataletas, como comúnmente le llamamos. Dentro de los retos en el regreso a la presencialidad en la educación, principalmente es poder orientar esas familias, pero que las familias puedan comunicar al centro educativo, sea público o privado, las dificultades que están experimentando o que han experimentado, ¿verdad? Porque solo de esa manera pueden tener la ayuda que necesitan. Es importante programas en los casos necesarios de modificación de conducta, reorganizarse como familia, sus horarios, qué tiempo le vamos a dedicar a los hijos, si vamos a ver una película juntos, si vamos a hacer un juego juntos, si vamos a salir con todo el cuidado, el debido cuidado, salir. Ya se está más abriendo, prácticamente abierto el país, porque con la idea de regresar de manera presencial a las clases, ya el país está abierto. Entonces, buscar ese apoyo, buscar ese apoyo. Hay dificultades en las familias que no necesariamente requieren un proceso tan amplio, pero hay necesidades. Y si no la comunican entonces a los centros educativos, y que los centros educativos desde la unidad de orientación y psicología se preparen bien, porque el reto es grande. Así es, muchas gracias, Videlquis. Agradecer a Sugel de la Cruz, pues psicólogo escolar, con un tema muy interesante, y es algo en la actualidad, es lo que estamos viviendo en el día de hoy con el regreso a clase. Y no solamente, esto es un tema que puede influir en niños, adolescentes y ya jóvenes que todavía ya estén cursando un último curso del nivel secundario. También los que regresan o los que regresamos a la universidad, también podemos presentar cualquier tipo de problema, ya sea con la readaptación de lo que era nuestra costumbre habitual. Así que con esto muchas gracias por estar aquí. Esperemos de que lo volvamos a tener. Pues este programa es suyo, y de traer otro tema más interesante. Nosotros ya estamos acercándonos a la parte final del programa. Vamos a una última pausa, pero usted no se mueva porque continuamos con mucho más en este que es el Toque del Mediodía.